Uno pensaría, ¿verdad? Si esto fuera una historia de Disney, que Lutero, ¿verdad? Hace su confesión famosa en Worms, Calvino sale en Ginebra, Zwinglio abajo en Suiza, ¿verdad? Se empieza a armar un movimiento reformador y lo primero que uno pensaría es, todos ellos fueron un equipo gigantesco para difundir y para proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Eran los reformadores contra el Vaticano. Hay una pintura muy famosa donde salían Lutero y Calvino en el puro centro con dos Biblias. Alrededor estaba Knox, y estaba Zwinglio, y estaba Beza, y estaba Bucero, y estaba Knox, y todo ese montón de gente. Y del otro lado de la mesa estaba Roma. Pero eso fue una fantasía, porque eso no fue lo que sucedió. Sino que la reforma, el siglo de la reforma puede ser fácilmente de los siglos donde hubo más discordia y más conflicto, no solo protestantes católicos, sino entre protestantes, ¿ok? Y casi todo tenía que ver con la cena del Señor. Roma, los papistas, decían que la cena del Señor es un sacrificio, es importante. ¿Okay? No es una conmemoración, no es un medio de gracia, no es un medio por el cual la iglesia está con Cristo, sino que Roma lo que decía era que era un sacrificio. Y el sacerdote lo que hacía era convertir los elementos del cuerpo de Cristo, los elementos en el cuerpo de Cristo y eso ser usado para perdón de pecados. Por eso Lutero, cuando estaba a punto de oficiar la misa, empezó a temblar porque dijo, yo no puedo creer que voy a hacer esto, ¿verdad? Porque en la doctrina católica el sacerdote baja a Cristo del cielo literalmente para el perdón de los pecados de las personas que están ahí. Entonces es una obra meritoria de las cuales los reformadores, por supuesto, rechazaron y decían que había un cambio de sustancia o transubstanciación. El pan pasaba milagrosamente a ser el cuerpo de Cristo, o sea, todo el pan pasaba a ser el cuerpo de Cristo. Lutero condena esto totalmente y dice que la cena del Señor no es un sacrificio, porque nada puede pagar por los pecados del creyente sino el sacrificio que hizo el Señor una vez y para siempre. Entonces dice, no es un sacrificio para perdón de pecados, es un medio de gracia en donde la iglesia se une a Cristo y a su cuerpo literalmente y tiene comunión con Él. Entonces Lutero no cree en la transubstanciación como uno cree en la consubstanciación. Eso significa que Lutero creía que el cuerpo de Cristo estaba en todo lado porque era omnisciente, igual que su naturaleza divina, y al estar en todo lado, Cristo mismo estaba en el pan que se comían ellos en la comunión. Pero literalmente, no era que un sacerdote transformaba el pan, sino que como Cristo está en todo lado y abarca todo, en ese pan y en esa copa sí estaba la sangre y la carne de Cristo. La diferencia era que era un medio de gracia y de unión con el Señor y no era un sacrificio para perdón de pecados. Zwinglio dice que la cena del Señor tampoco es un sacrificio, igual como decía Lutero, pero es una conmemoración y una conmemoración nada más. O sea, no pasa nada, es como cuando uno celebra el 15 de septiembre. Estamos conmemorando algo que sucedió. No sucede nada espiritualmente, no hay unidades espirituales o alimento espiritual de la persona. Es nada más una conmemoración, por lo cual Lutero le dijo a Zwinglio, usted y yo somos de espíritus diferentes. Y Calvino también decía que la cena del Señor no es un sacrificio, sino que es una conmemoración, como Zwinglio decía, y un medio de gracia para la iglesia, como Lutero decía. Y dice que Cristo sí estaba presente ahí, pero no de manera corpórea, sino de manera espiritual. Entonces uno comía, el creyente podía decir que estaba comiendo la carne y bebiendo la sangre del Señor de manera espiritual, porque el cuerpo del Señor está en el cielo y no está en ningún otro lugar que no sea en el cielo. Y el Espíritu del Señor sí está en todo lado. Entonces, si el Espíritu del Señor está en todo lado, la cena que estamos teniendo es una cena espiritual, porque el cuerpo está a la diestra del Padre sentado en el trono en este momento. Eso es lo que Calvino decía. Yo voy de ese lado, dicho sea de paso. Y esta controversia dividió absolutamente todo. Y uno diría, ¿en serio? O sea, no fue la justificación por fe, no fue por gracia, no fue por Cristo. Fue nada más que no podían ponerse de acuerdo acerca de qué significaba la cena del Señor en sus detalles. Entonces, vean lo que sucede. Primero Lutero y Zwinglio, ¿verdad? Ya que estaba contando que Zwinglio, ¿verdad? Escribe porque necesita ayuda urgente. De allá arriba en Alemania, porque estaba en guerras. Zwinglio era
una persona que no veía separación alguna entre la iglesia y el Estado. Para ellos era la misma cosa. Para él decía, un cristiano es un ciudadano modelo y un gobierno es la iglesia de Cristo. Para él era lo mismo. Entonces estaba metido en todas las controversias que ustedes se pueden imaginar. Él sube para pedirle ayuda a Lutero, a quien admiraba muchísimo, pero ya Lutero, sabiendo de lo que él pensaba de la cena del Señor, empezaba a mandarse cartas con sus seguidores y era una tiradera como la de Lutero con el Papa. De hecho, cuando Lutero lee lo que Zwinglio dice acerca de la cena del Señor, Lutero dice, Zwinglio ahora es 7 veces más peligroso que cuando era papista. Entonces obviamente esa reunión no iba a salir muy bien. Se reúnen y Lutero dice que la cena del Señor, esta diferencia es algo completamente irreconciliable. Entonces somos de espíritus diferentes, somos religiones diferentes, yo a usted no lo voy a ayudar, porque Lutero era así, era completamente intransigente. Y lo consideró como un hereje, que es una palabra que no se usa muy comúnmente, pero en aquella época se usaba para arriba y para abajo. Y Zwinglio, se dice que cuando Lutero dice eso, Zwinglio triste dice, no hay pueblo en la tierra con el que yo quisiera ser uno más que con los de Wittenberg, porque es donde estaba Lutero. Entonces dice, por favor, yo quiero ser del mismo pueblo, quiero ser una iglesia, somos hermanos, ¿verdad? Y Lutero dice, lárguese porque usted no es de mi misma religión, no somos los mismos. Zwinglio se va para abajo, eso se muere por completo, Zwinglio muere y los discípulos de Zwinglio detestan a Lutero por lo que dijo de él y por lo que dijo de ellos mismos. Entonces ya el tema entre los Zwinglios y los luteranos no es un tema tanto de doctrina, sino es un tema de que este Martín Lutero es un ser humano completamente despreciable y odioso y no queremos tener nada que ver con él. Por ahí. Después tenemos, yo creo que puede ser la cosa más vergonzosa para el mundo protestante, toda la controversia anabautista. En lo que está ya la Reforma, varios anabautistas o anabaptistas, como quisieran decirles, ellos ya existían, nada más que no les daban tanta pelota. ¿Okay? Anabautistas lo que significa es rebautizador, y eran personas que pensaban que el bautismo era solo para creyentes, como nosotros, ¿verdad? Como lo que nosotros creemos aquí en Unánimes. Ni Lutero, ni Calvino, ni Zwinglio, ni ninguno de ellos creía que el bautismo era para creyentes, sino que estaban metidos en todo el tema del bautismo infante. ¿Okay? Las razones son muy largas para poder comentarlas ahorita, pero no lo creían. Y hay que meternos en el contexto de la época donde cualquier diferencia teológica terminaba en guerra, en conquista y en muerte. Entonces cada vez que salía una idea diferente, todo el mundo pegaba un brinco porque ya los iban a invadir. Entonces los anabautistas predicaban el bautizo de creyentes, también predicaban la separación total del Estado y de la iglesia. O sea, el Estado no tiene nada que decir a la iglesia, no le puede decir qué hacer. Y la iglesia tampoco al Estado, y nadie que sea creyente puede estar en un puesto estatal o ayudarle al Estado. Ahora imagínense para Zwinglio lo que significaba eso, ya que para él era todo lo contrario, ¿verdad? No había separación alguna entre iglesia y Estado para él, y él necesitaba la ayuda de la gente para que se metiera al ejército y peleara contra los católicos. Y después sale este grupo diciendo, ninguno de ustedes se meta al ejército porque va en contra de las escrituras y más bien vayan a bautizarse de una vez, y Zwinglio los persigue. De hecho queman a algunos y ahogan a otros. Roma también los persigue y los califica como una rama herética protestante, como una más. Y luteranos y calvinistas vieron sus enseñanzas como una tergiversación de la palabra de Dios, porque en el tema del bautismo de creyentes tenían razón, pero había un montón de cosas que no. O sea, unos pensaban que el fin del mundo iba a ser en Estrasburgo, entonces todos tenían que irse para allá, eran radicales al punto de que eran sumamente legalistas. De hecho, los descendientes espirituales de ellos, o lo que les siguió de toda la reforma anabautista, son los menonitas y son los Amish. De ahí vienen. Y varias ramas pentecostales agarran mucho de lo que ellos dicen. Entonces, Lutero, Calvino y Zwinglio y todos sus seguidores los vieron como una amenaza latente y los persiguieron igual a como Roma los estaba persiguiendo. Esto hizo que como la gente asociaba el bautismo de creyentes a este grupo radical, rechazaron totalmente el bautismo de creyentes, porque los argumentos que habían en pos del bautismo de creyentes eran los que ellos traían a la mesa, y Calvino lo leía y decía, eso no tiene el más mínimo sentido. Entonces lo rechazan por completo. Puede ser de los periodos más vergonzosos de la iglesia porque murieron cientos de anabautistas a manos no solo de católicos, sino también de protestantes. Después, entre reformados y luteranos no hubo tanta bronca. Para Calvino, Lutero fue la gran chispa que explotó la reforma y en muchas ocasiones le llama a su padre espiritual, pero nunca se conocieron, porque cuando Lutero tenía 30 años, Juan Calvino nació, nunca se conocieron ellos dos. Pero Calvino leía mucho
de lo que Lutero escribía, estaba de acuerdo en algunas cosas, en algunas otras no, pero lo admiraba grandemente por lo que había hecho contra Roma. El tema es que cuando muere Lutero, los discípulos luteranos radicalmente se diferencian de los reformados o de los calvinistas, ¿verdad? O sea, que el Calvino se convirtió 3 años, 4 años antes de que Lutero muriera. Por diferencias en la cena del Señor, lo que habíamos dicho ahorita. Número 2, las tradiciones de la iglesia. Los calvinistas querían quitar todo lo que no estuviera en la Biblia. Se van los vitrales, se van las vestiduras raras, se van las canciones viejas, se va todo lo que no pertenezca a la palabra de Dios. Y los luteranos decían, si no dice, digamos, si la palabra no lo prohíbe, lo hacemos. Entonces, vístanse como quieran, usen las mesas que ustedes quieran, oficien con los mismos liturgias y cosas las iglesias, y como ven que los calvinistas querían reformar todo desde las tradiciones hasta su esencia, también se dividen. Y por último, los calvinistas no eran muy fanáticos de la música, porque decían que era un medio que atontaba a la gente, que los ponía en estados emocionales tontos y que se enfocaban más en cantar y en vacilar que en aprender de la palabra de Dios. Y Lutero amaba la música y los himnos, los amaba. Entonces ellos veían esto como un asalto a sus costumbres. Y se lo pusieron a tal punto que mandaban panfletos y difamaban a Calvino y quemaban imágenes de Calvino y decían todo lo que usted no puede imaginar, porque los discípulos luteranos, el problema de ellos es que tenían el chichón de Lutero, pero no tenían la cabeza de él, solo el chichón. Y toda la teología luterana se basaba en lo que dijo él o lo que dijo Lutero, no, lo odiamos. Entonces Calvino una vez dijo de ellos, de hecho, a Lutero lo quería mucho, pero estos monos, refiriéndose a los discípulos de él, estos monos imitan a su Señor solo en su carácter y no en su teología. Entonces no se llevaron muy bien. Y entre luteranos habían 2 ramas. Philip Melanchthon, que es el discípulo de Lutero, ¿verdad? Se da cuenta de que es más valioso estar cercano a la gente. Entonces él empieza a negociar ciertas doctrinas. Ok, tal vez no está literalmente el cuerpo de Cristo ahí, pero puede que esté al lado de o con en. Entonces, o sea, él hacía como diferencias muy chiquitillas para poder hablar con los calvinistas, para poder hablar con los reformados, para poder unirse. También adoptaron una visión más suave de la predestinación. Lutero decía que el ser humano está completamente cautivo al pecado y si Dios no lo toca, nada hace. Y que las únicas causas o los únicos instrumentos por los cuales Dios salva a alguien es por su palabra y por su Espíritu Santo, y se acabó. Melanchthon dice, no, también la voluntad humana entra en el cuento, ¿verdad? También hay algo como de voluntad humana que lo mueve a uno a eso, y sin la voluntad humana tampoco es como que se puede mucho. Entonces empieza a negociar un montón de cosas. Y por otro lado estaban los necios luteranos, o los luteranos puritanos, que estaban apegados a todas las enseñanzas de Martín Lutero, y condenaron a los filipistas como criptocalvinistas, o sea, como calvinistas enclosetados, porque se parecía mucho a lo que decían acerca de la cena del Señor. Entonces estos mantuvieron la presencia real de Cristo, la cena del Señor, la predestinación, como le enseñó Lutero, hasta hoy. Entonces el gran problema que tuvieron los luteranos es que se quedaron, fue casi como un culto a Lutero, me explico. O sea, si Lutero lo dijo, lo hacemos, si Lutero no lo dijo, no lo hacemos, y como Lutero peleó, nosotros peleamos, y eso hizo que se pelearan entre ellos, que se pelearan con calvinistas, que se pelearan con todos los que ustedes se pudieran imaginar de aquella época. De hecho, Beza, el discípulo de Calvino, dijo que así como Dios, o sea, obviamente yo no estoy diciendo que esto es que lo que dijo es 100% cierto, pero la comparación es bonita. Dice, así como Dios tuvo como hijos mayores a los israelitas y después los dejó por sus hijos menores, que fueron los gentiles, de esta manera los luteranos fueron los hijos mayores que impulsaron la reforma, pero Dios ahora está usando sus hijos menores, que somos los calvinistas, para traerle reforma a esto, porque los mayores ya se apartaron. Entonces no se llevaban muy bien,